Vamos a trabajar en esta ocasión con el capítulo 8 del libro. Vamos a trabajar con la sentencia while. El capítulo 8 trata sobre los ciclos repetitivos que son for y while. Ya hemos trabajado con for. Vamos a hablar el día de hoy de while. Vamos a construir un archivo con una aplicación donde utilicemos el while. Posteriormente trabajaremos con los capítulos 5, 6 y 7. El 4 fue el capítulo que trabajamos la clase anterior. Nos vamos a centrar en el 6. El capítulo 7 ya lo hemos trabajado en parte. Y vectores lógicos no nos vamos a meter tanto en eso. Entonces la próxima clase estaremos trabajando con capítulo 6. Después nos pasaremos al capítulo 9. Y ya nos meteremos de lleno a la parte de trabajar métodos numéricos en MATLAB y trabajar ya sus funciones especializadas, ¿de acuerdo? Entonces, en esta ocasión que vamos a trabajar el while es una función de repetición, pero al contrario de for. El while no necesita saber cuántas veces se va a repetir. Lo que va a tratar el while va a tener una condición. Si esa condición es verdadera, entonces realiza las sentencias. ¿De acuerdo? Todo lo que querramos que haga el while lo va a hacer dentro. Y obviamente su end. Entonces, si esta condición es verdadera, si esto es verdadero, entonces entra a ejecutar las sentencias. Si la condición es falsa, entonces sale del while y continúa trabajando de aquí en adelante. La idea es que tengamos una condición que la primera vez sea verdadera, se cicle, y cuando sea necesario que se cumpla lo que requerimos, se transforme en falsa y se salga del while. ¿De acuerdo? ¿Sale? En ese momento se va a detener. Debemos de tener mucho cuidado con estas condiciones porque si no lo hacemos, podemos generar ciclos infinitos y no terminaría nunca el programa y estaríamos ahí esperando a ver a qué hora se ejecuta. O se termina y la verdad es que no va a terminar. Lo que tenemos que hacer en esos casos es, se meten condiciones dobles, ¿de acuerdo? Una que haga o que revise el proceso que tiene que hacer y la otra que sea una condición de rompimiento. Esa condición de rompimiento es que después de que se haya hecho un cierto número de veces, si no ha llegado a la solución, se salga, ¿de acuerdo? Vamos a trabajarlo un poquito, ¿sale? Y lo vamos a trabajar utilizando uno de los métodos numéricos que hemos revisado, que fue el primero, que es el de bisección. Vamos a trabajar con el de bisección, vamos a controlarlo a través de un while. Lo vamos a trabajar a través de un script y lo que vamos a tratar de ver es cómo utilizar el while, cómo utilizarlo como sentencia de repetición y no solamente como lo hicimos dentro del salón de clases, que utilizamos el método de disección 3 o 4 veces, sino que alcance uno de los criterios principales que lleva el método de disección, que es la tolerancia en cuanto a la solución, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a trabajar como siempre. Tenemos nuestra consola, vamos a hacer un nuevo script, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a esperar a que nos abra un nuevo script esta cosa. Ahí está, el nuevo script. Lo que tenemos que pensar es qué es lo que vamos a trabajar en este caso. Vamos a hacer un ejercicio de los que hemos hecho anteriormente. Vamos a empezar con este ejercicio. Y se encuentra la tercera iteración por el método de bisección. No vamos a hacer la tercera iteración. ¿De acuerdo? Esto no lo podemos saltar. Lo que queremos es aprender a utilizar el método de bisección con esta función. ¿De acuerdo? En el intervalo que está aquí. Lo primero que vamos a hacer es construir la función. ¿De acuerdo? Vamos a construir la función en MATLAB. Que la construcción de la función, nada más hay que aprenderla, es seno menos coseno, seno de x menos coseno de 1 más x cuadrada menos 1, ¿de acuerdo?
para que nosotros podamos empezar a manipularla y ver si este intervalo cumple con las condiciones del método de bisección. Entonces es seno de x menos coseno de 1 más x cuadrado menos 1. Entonces vamos a crear una función. Vamos a llamarla f para no esforzarnos tanto. ¿De acuerdo? Queremos que la variable de salida sea y igual a f y nada más va a recibir una sola instrucción que va a ser x. ¿De acuerdo? Ahí nos está diciendo que no hemos ocupado x. ¿Qué nos decía aquí? Dice que no hemos utilizado el argumento. Ok, ¿qué queremos que sea y? Y va a ser seno de x menos coseno de 1 menos x cuadrada. Y la otra parte decía el ejercicio que es menos 1. Menos 1. Aquí hemos construido la función, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros escribimos en el primer renglón f evaluado ¿en qué? En 2 pi tercios. 2 por pi sobre 3. Eso debe de darnos un valor. Y llamar a la función en pi. Nos debe dar otro valor. Vamos a ver si... Profesor, en Vale, vale. coseno es 1 más x al cuadrado. Ok. Ahí lo puse mal, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a corregirlo, pero déjenlo primero lo grabo. Y sección. Ya, ahí debe de estar haciendo algo. ¿Quién sabe qué hizo? Vamos a corregir aquí. Coseno cuadrado y aquí es más, me decían, ¿no? Aquí marca un más. Ok. Perfecto. Sin embargo, sí está haciendo algo, por lo menos la función, no hizo lo correcto, pero al menos está haciendo lo que debería de hacer. Está haciendo un cálculo y sí nos está mandando dos resultados. Ahora sí, esta ya es la expresión correcta, seno de x menos coseno de 1 más x cuadrada menos 1. Aquí vamos a ponerle un punto y coma porque no queremos que esto lo imprima. Quiero que me imprima lo de acá, pero no lo que calcule. Entonces, ahí están. Nos dio dos valores. Los dos son negativos. Entonces, en esta sección no puedo utilizar el método de bisección. ¿Vale? Tendría que utilizar otro valor. Vamos a buscar un valor que sea positivo. Vamos a trabajarlo desde 0. A ver si por ahí hay un valor que sea positivo. Recuerden que debemos de... No, eso no fue positivo. Los dos nos dio nuevamente negativos. Vamos a buscarlo desde pi sobre 2. A ver si ahí hay uno positivo y uno negativo. Y ahí ya tenemos un positivo y un negativo, ¿de acuerdo? Entonces, con esto puedo utilizar método de bisección porque necesito un positivo y un negativo. ¿Sale? Vamos a crear entonces nuestras variables. A es nuestra variable con el valor más pequeño, que sería pi sobre 2. Y B sería el extremo derecho del intervalo, que sería simplemente pi. Ahí estamos creando las dos variables. Estas ya las puedo borrar. Entonces, voy a llamar f de a al valor de evaluar la función en a. ¿Sale? Voy a llamar f de b al resultado de evaluar la función en qué? En b. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y vamos a definir c. ¿Se acuerdan que c para el método de bisección se define como a más b sobre 2 porque es el punto medio? Ahí todo lo que estamos definiendo son variables y vamos a definir otra variable que es f de c, el resultado de evaluar la función en c. ¿Sale? Ahora, definamos la tolerancia. Es decir,
qué tan alejado quiero que esté f de c del 0. Vamos a decir que la tolerancia va a ser 0.00001, ¿de acuerdo? Mientras f de c sea mayor que esta cantidad, quiero que lo siga repitiendo. Y escuchen esa frase nuevamente. Mientras que f de c sea mayor que la tolerancia, quiero que siga aplicando método de disección. Entonces, esa es la expresión que nos va a estar dando la estructura del while. Mientras que fc sea mayor que tolerancia. ¿De acuerdo? Vamos a escribir nuestro end. Y aquí dentro ya vamos a escribir nuestras instrucciones. ¿Qué es lo que quiero? Si f de c es mayor que la tolerancia, entonces lo que quiero es que me asigne, que me vea quién debe de sustituir f de c. Es decir, si c va a entrar por A o por B. Recuerden que nosotros en nuestra tabla teníamos A, B y C, y después teníamos F de A, F de B y F de C. ¿Se acuerdan? Y teníamos aquí el valor que habíamos obtenido, aquí el valor de B, este que se obtenía según esta fórmula que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y después teníamos el resultado de esta cosa, teníamos el resultado de F de A, F de B y entramos con F de C. Y si F de C tenía el mismo signo que F de A, F de C tenía el mismo signo que F de A, entonces lo que hacíamos era que para la siguiente iteración C entraba aquí y B, B se conservaba, ¿de acuerdo? Si por el contrario F de C tenía el mismo signo que F de B, entonces C entraba aquí y conservábamos A. Eso es lo que quiero que haga, ¿de acuerdo? En general, para hacer esta comparación, lo que tenemos que ver es cuál es la estructura del resultado que vamos a obtener, ¿de acuerdo? Es decir, yo quiero que si este es positivo, obviamente este es negativo, porque el método de disección siempre pide que uno sea positivo y el otro negativo. Si este es positivo, yo quiero que entre aquí. Si este es positivo, este es negativo y este es negativo, quiero que entre aquí. Las otras posibilidades son que este sea negativo, este sea positivo y este sea positivo. Lo que quisiera es que entrara aquí. Y si este fuera negativo y este positivo y este negativo, lo que quisiera es que entrara aquí. Una de las cosas que podemos ver es que este tipo de estructura que estamos dibujando, esto de aquí, es muy parecido a todos los casos de trabajar con leyes de los signos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Estamos teniendo signo con signo. Dense cuenta que si estos dos son iguales, se hace el cambio por este. Si este signo y este signo son iguales, entonces aquí es donde está la entrada. En signos iguales está el cambio, ¿sale? Y en signos diferentes no se hace el cambio. Es decir, si f de c y f de a son signos iguales, se pone c en lugar de a, y si f de c tiene el mismo signo que f de b, entonces se pone c en lugar de b. Eso es lo que está sucediendo. Entonces yo lo que tengo que revisar es que f de a tenga el mismo signo que f de c. Si esto es cierto, si estos dos tienen el mismo signo, entonces sustituyo a por c. Si esto es verdadero, entonces hago esto, y si es falso, pues no hago la comparación con f de b, sino que hago b igual a c. Ahora, ¿cómo puedo saber si dos cantidades tienen el mismo signo? Y por eso les comentaba que era muy similar a las leyes de los signos.
Porque si dos cantidades tienen el mismo signo y las multiplico, más por más me va a dar más. Más por menos, lo que da es menos. Menos por más es menos y menos por menos da más. Entonces, cuando tú multiplicas dos cantidades y tienen el mismo signo, el resultado es positivo. Y si tú multiplicas dos cantidades y tienen signos diferentes, el resultado es negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicarlas, ¿de acuerdo? Y ver que el resultado sea mayor que 0. Si nosotros multiplicamos estas dos y el resultado es mayor que 0, entonces vamos a hacer esto. Si el resultado no es mayor que 0, entonces vamos a cambiar A, B por C. Y esa es la idea detrás de todo el método de bisección. Computacionalmente, eso es lo que se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en nuestras operaciones, es, ya vimos que este es la primer cálculo. Ya vemos que f de c es mayor que la tolerancia. Entonces, calculamos el nuevo c. C, ¿cómo se calcula? Como A más B sobre 2. Así se va a calcular. ¿De acuerdo? Después, lo que vamos a hacer es calcular f de c. Si f de c se calcula como f evaluado en c, una vez que ya tengamos el nuevo f de c, lo que vamos a hacer es comparar f de c con f de a. Si f de a por f de c es mayor que 0, significará que f de a y f de c tienen el mismo signo. Y por lo tanto, lo que queremos ahí es que a se transforme en c. Si esto no es cierto, significará que f de a y f de c tienen signos diferentes, porque este será positivo y este negativo para que sea menor que 0, o este negativo y este positivo para que sea menor que 0. Y por lo tanto, en ese caso, lo que voy a querer es que b se transforme en c. ¿De acuerdo? Y nuestro end. Y ya que terminamos, hacemos el cálculo de f de a como f evaluado en a y f de b como f evaluado en b, para saber cómo quedaron actualmente. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos esto repetidamente, lo que va a suceder es que en algún momento f de c va a ser menor que la tolerancia y en ese momento se va a salir y va a terminar el programa. ¿De acuerdo? Lo que podemos hacer es aquí pedir que se nos imprima A, B y C para ver cómo está sucediendo o hacer un display. Disp A más comillas, espacio, comillas, más B más comillas, espacio, comillas, más C. ¿De acuerdo? Espero que eso funcione. Si eso funciona, nos debe dar... Ahí me estaba diciendo si funcionaba o no. Voy a suponer que sí funciona. Si no, la habremos regado. Vamos a correrlo. Vamos a limpiar acá. Pues dice que ya terminó. Y aquí nos dice cuánto vale C. ¿De acuerdo? Y nunca nos imprimió esto. Qué mala persona es. Es esta cosa. Algo hice mal. ¿Podemos usar DEPC para hacer los programas de métodos? No, la idea es que los hagan en MATLAB.
Si no han podido instalar MATLAB, entonces utilicen DEPC. Si saben trabajar con C, sería muy bueno. Creo que aquí hay un problema. A ver, vamos a empezar con esta parte. Vamos a empezar con un clear. Dice que ya terminó y no nos imprimió nada. Qué mala gente es esta. A ver. Dice que FDC, ¿cuánto vale FDC? Vale menos 1.25. Eso no es cierto. Mientras que FDC sí está entrando. A ver, DISP. Aquí, estoy aquí. No está entrando al while. ¿Por qué no está entrando al while? Pues cambiémosle de lado. Ya entró 3 veces al while. ¿Por qué entró 3 veces al while nada más? A ver, A, B, C. Ahí nos estás indicando cómo es la asignación de A, B y C. Pero nos la está haciendo rara. A ver qué está pasando. DISP. A más espacio, B más comilla, espacio, comilla, más C. Y ahí debe de imprimirlo todo. CLC. Y aquí nos está indicando cómo está haciendo el intercambio. ¿Por qué no es el...? Dice... Si es igual a A más B sobre 2. Es que este es el que me sorprende. Claro, porque ya hizo el cambio. Sí. Por eso es que nos dice quién cambió. O sea, aquí C entró por B, luego C cambió a B nuevamente y luego C cambió a A. Y supuestamente después de eso, F de C debe ser menor que esto. Pero no es menor que eso. ¿Por qué no está funcionando? A ver, hagamos acá, más comilla, espacio, comilla, más F de A, más comilla, espacio, comilla, más F de B, más comilla, espacio, comilla, más F de C. Ese no es un más. No, el valor más pequeño que nos da es 0.05. Y eso no es menor que esta tolerancia, ¿sí? Debería de repetirlo más veces. ¿Por qué se está saliendo? Habrá que revisar por qué se está saliendo. ¿Por qué F de C es... en principio... ¿Cuánto le está dando? ¿Qué valor le está dando aquí? Ya. Jaja, qué torpe soy. Es el valor absoluto. Mientras que el valor absoluto de F de C sea mayor que la tolerancia, sí, claro, perdón. Ese fue error mío. Uy, ya me estaba poniendo nervioso.
Sí, lo que queremos es que, a ver, gráficamente. Lo que queremos es que el error de que f de c, tanto su parte negativa como su parte negativa, esté encerrada por la tolerancia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que necesitamos, como este es el negativo, necesitamos que esté en valor absoluto. Por eso es que no estaba trabajando. Obviamente, la tolerancia es positiva, pero el f de c era negativo. Entonces, yo estaba ahí cometiendo bastantes errores. Ahora sí, esto debe hacerse muchas veces. Ahí está. Lo que nos está diciendo es que el valor es aproximadamente 1.9118. ¿De acuerdo? Format, creo que es long. CLSM. Vamos a correrlo de nuevo. No, no es format long. Tengo que ver cuál es el formato. ¿Cuántas veces lo está corriendo? Parece que no son muchas. Una de las cosas que no está, no podemos controlar es el número de veces que corre, ¿de acuerdo? Por eso es que se utiliza un while. Si nosotros colocamos un contador, vamos a asignar el valor de 0, y aquí hago contador igual a contador más 1. Salí, al final imprimo el contador. Lo que me va a decir es cuántas veces repitió esto. Esto se repitió 18 veces. Si nosotros hacemos o aumentamos la precisión, se tiene que repetir un mayor número de veces, ¿de acuerdo? En este while nosotros no tenemos el control de cuántas veces se va a repetir esto. Por eso es que al no tener el control de cuántas veces se repite, se utiliza un while. En un for sí podemos tener el control de cuántas veces se repite, ¿de acuerdo? En un while lo que nos permite es cuando no tenemos idea de cuántas veces se va a repetir, lo podemos utilizar simplemente revisando que se cumpla una condición. Y hay que tener mucho cuidado, que es lo que acaba de suceder ahorita, en que la condición debe de cumplir con todas las características de lo que estamos buscando. Y aquí pues yo cometí el error de no poner un valor absoluto. Obviamente un número negativo es menor que esta cantidad. Lo que necesitaba era colocar que el valor absoluto estuviera cercana a la tolerancia, ¿de acuerdo? Ese fue un error de novato realmente. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que revisar cuál es el formato para esto. Yo creo que la próxima clase seguimos con el trabajo de while, pero ahora ya vamos a meterle matrices para que sea más divertido y podamos ver cosas más interesantes. Pero básicamente esa era la idea. No sé, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok.